Hola a todos, esta es la segunda clase de morfología micro y macroscópica y se llama Fundamentos de la embriología. En esta clase se van a ver conceptos como la gametogénesis, que es la formación de los gametos, tanto femenino como masculino, y luego vamos a ver cada una de las etapas embrionarias. La primera, segunda y tercera semana son muy importantes para este periodo, por eso vamos a darle énfasis a esas instancias. Y finalmente vamos a ver la organogénesis, que es la etapa fetoplacentaria. Nosotros nos originamos desde la fecundación y ocurre todo un desarrollo embrionario hasta el nacimiento. Eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Cómo desde la fecundación se va generando este cuerpo humano hasta que nace. Usualmente, y en otros cursos, van a estudiar todas las patologías que ocurren desde el nacimiento hasta la muerte de un individuo. Pero para poder entender esto, es necesario entender cómo se originan cada uno de los tejidos. A esto se le llama la embriogénesis o la ontogenia, de dónde venimos. La biología del desarrollo estudia cada una de las etapas, desde el periodo embrionario hasta la muerte y que ya es un adulto. Se estudia el origen de la célula, los tejidos, los órganos y los sistemas para poder entender cómo funciona cada uno de ellos. La embriología en sí es una subdisciplina de la genética y se encarga de estudiar la morfogénesis, la creación del cuerpo, el desarrollo embrionario, desde la gametogénesis, o sea, desde que existe el óvulo y desde que existe el espermatozoide. ¿De dónde salen estas células? La formación y desarrollo de un embrión es lo que se le llama embriogénesis, que es una disciplina muy ligada a la anatomía e histología. El desarrollo de un embrión inicia con la fertilización, donde ahí se forma el cigoto. Las principales estructuras se forman las primeras 9 semanas de gestación, y ahí el embrión pasa a llamarse feto hasta el parto. Este periodo en sí se divide en 3 partes: periodo preembrionario o disco proembrionario. ¿Cuánto dura? Desde la primera a la tercera semana de gestación. Aquí ocurre lo que se llama cisto-histogénesis, la creación de nuevos tejidos. ¿Ya? Se generan los primeros tejidos que van a dar origen al embrión. El periodo embrionario se extiende desde la cuarta a la octava semana, incluyéndola, y se le denomina este periodo organogénesis. Es decir, a partir de los tejidos ya formados se empiezan a crear los primeros órganos para formar aparatos y sistemas. Y finalmente, la etapa más larga es el periodo fetal, que es desde la 9ª semana hasta el parto. Y digo parto porque no todos los bebés nacen a las 40 semanas. A este periodo se le denomina fisiogénesis, es decir, los órganos empiezan a funcionar. Primer periodo tenemos un cigoto, segundo periodo un embrión y el último periodo es un feto. Este es un cuadro resumen de lo anterior. ¿Cómo se llama el periodo? Preembrionario, embrionario y fetal. Esto es súper importante que sepan la duración de cada una de las etapas. Primera a tercera semana, de la cuarta a la octava y de la 9ª hasta el parto. ¿Qué ocurre en cada una de ellas? Bueno, esto que dice sensibilidad a agentes teratógenos tiene que ver con la probabilidad de mutaciones genéticas. Ya el periodo más sensible es el periodo embrionario, cuando se están formando los órganos. Esto ustedes lo conocen, lo han visto en biología. Las células usualmente tienen 2N, o sea, son diploides, tienen todo el material genético, exceptuando los gametos. Los gametos, tanto femenino como masculino, tienen la mitad del material genético, por eso es que se llaman células haploides. Cuando se juntan en la fertilización, forman el cigoto, que es una célula diploide, con
todos los cromosomas correspondientes. Y esto es un ciclo. Desde los testículos sale el espermatozoide, desde el ovario el óvulo. La gametogénesis ocurre por meiosis de células germinales. ¿Ya? Mediante este proceso, las células germinales, tanto femenina como masculina, se van dividiendo para obtener finalmente el óvulo y los espermatozoides. Es todo un proceso madurativo. Al de la mujer se llama ovogénesis y al del hombre se llama espermatogénesis, el proceso en sí. Ocurren dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Y tienen las mismas etapas que ustedes han estudiado en biología: profase, metafase, anafase y telofase. Los gametos son estos: el óvulo en la mujer, que como cualquier célula tiene núcleo con el material genético, el citoplasma y toda esta cama que lo recubre. El espermatozoide tiene una cabeza, donde está el núcleo ahí adentro con el material genético, y la cola o flagelo que le permite moverse. Esta es la meiosis 1 y la meiosis 2. Por cada célula germinal masculina se van a formar 4 espermatozoides, mientras que por cada célula germinal femenina se va a formar solo un óvulo. ¿Por qué? Porque en la primera meiosis queda un ovocito o una célula y un cuerpo polar. Luego esto vuelven a sufrir otra división meiótica y queda un ovocito, un óvulo, un huevo que dice aquí, y 3 cuerpos polares. Por lo tanto queda solo un óvulo. Estos cuerpos polares no quiere decir que no puedan ser fecundados. O sea, igual existe probabilidad, pero es muy baja. Usualmente la célula que finalmente es fecundada es el óvulo, que en realidad se llama ovocito secundario. Una célula femenina no es óvulo completamente hasta que es fecundado por un espermatozoide. Por lo tanto, el que se junta con el espermatozoide es el ovocito secundario. Cuando ocurre esta unión, la célula femenina termina de evolucionar, completar su meiosis 2 y se transforma en el óvulo. La espermatogénesis convierte la espermatide en espermatozoide y tiene esta forma el espermatozoide: la cabeza, el acrosoma, que aquí está definido. El acrosoma es una vesícula que en realidad lo que tiene son enzimas digestivas, ahí está el nombre, hialuronidasa, y lo que hace es romper la barrera que tiene el óvulo. Una vez que llega, esto rompe la barrera que tiene el ovocito secundario y así puede entrar la cabeza y libera el material genético. Esta pieza tiene mitocondrias. Las mitocondrias ustedes saben que son para la energía, porque la cola necesita energía para moverse. También se le llama flagelo a la cola. Los espermatozoides se crean al interior de los testículos, aquí, en esto que está acá, que se llaman túbulos seminíferos. De los túbulos seminíferos pasan a la red testicular. De la red testicular pasan por estos conductillos eferentes y se guardan aquí, en el epidídimo, que es un cordón muy enrollado. Aquí se ve el epidídimo, eso que está ahí. Ahí se guardan inactivos y después de la eyaculación adquieren la capacidad de moverse saliendo por este conducto que se llama conducto deferente. Sube por aquí el conducto deferente, por este cordón espermático, y pasa y sigue su recorrido. Así es como evolucionan. Primero son células que no tienen cola, la espermatide o espermatogonia, y cuando sufren sus procesos de meiosis, se van a transformar en lo que conocen ustedes como espermatozoide. Por otro lado, la ovogénesis es la formación del gameto femenino. ¿Dónde ocurre? En los ovarios. Los ovogonios se transforman en ovocitos secundarios. Y ojo con esto, el gameto femenino queda estancado en meiosis 2.
específicamente en metafase 2. Por lo tanto, queda como ovocito secundario hasta que sea fecundado. Si no es fecundado, nunca se termina de transformar en un óvulo maduro. El ciclo ovárico se inicia en la pubertad y lo controla la glándula hipófisis, junto con el hipotálamo mediante estas hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante. Ocurren estos cambios en el periodo fértil de la mujer. Miren, acá tenemos qué pasa con las hormonas. Esto es lo que ocurre al interior del ovario y esto es a nivel del tejido del útero, la menstruación. Entonces, desde el día 1 de la menstruación empieza el ciclo. Desde ahí se empieza a contar el ciclo. Ahí al interior del ovario empieza a crecer el folículo para poder ser liberado aproximadamente el día 14-15. ¿Ya? Por eso es que desde el día 1 de la menstruación, aproximadamente desde el 12 al día 16, son los días fértiles. Este es el periodo de fertilidad porque justo ahí es donde es liberado el ovocito y puede ser fecundado. Si no se fecunda, este cuerpo al interior del ovario se transforma en un cuerpo lúteo y vuelve a crecer el endometrio. ¿Cómo se marca la ovulación? Por el pic de hormonas. Eso es lo que se muestra aquí. Justo en el pic de hormonas se libera el ovocito y esos son los días fértiles. Esto es lo que ocurre al interior del ovario. Ahí están los ovocitos primarios que empiezan a madurar en el ciclo ovárico. Empiezan a madurar, a madurar, a madurar, a madurar, hasta que finalmente el día 15 de la menstruación es liberado el ovocito, el folículo se rompe, el folículo es lo que lo envuelve, y luego se degrada, se transforma en el cuerpo lúteo. Todo esto está mediado por hormonas. Hormonas que se producen en los ovarios, los estrógenos y la progesterona. Son súper importantes para el desarrollo sexual y reproductivo, y también la progesterona para poder implantar el óvulo fecundado. En el cerebro están las hormonas que facilitan la ovulación y estimulan la producción de folículos, ¿ya? O sea, las que marcan el ciclo ovárico, la folículo estimulante y la luteinizante. Esas son hormonas muy importantes. Esto es lo mismo que vimos en una imagen anterior, cómo va madurando desde que son folículos en desarrollo, ovocito secundario, empieza a madurar el folículo, lo libera como ovocito secundario. Si se fecunda, termina de madurar y se convierte en un óvulo antes de convertirse en cigoto. Estas son imágenes reales de un corte histológico de un ovario, donde aquí podemos ver los folículos que van madurando. Esta es parte de lo que es el ovario en sí, la médula y la corteza del ovario. Ahí están todos los folículos dentro del ovario. Así se ve el aparato reproductor femenino, ovarios, tubas uterinas y acá está el útero. La capa interna es el endometrio, que es el que se desprende mes a mes si es que no ocurre fecundación. Acá se ve por micrografía electrónica. Todo esto es el ovario en sí, y aquí se ve el ovocito secundario saliendo desde el ovario, y eso lo captaron en un microscopio. La ovogénesis tiene diversas fases. Una de proliferación, que es mientras se está gestando una mujer, las células germinales de los ovarios sufren mitosis para originar a los ovogonios. Esto ocurre siendo bebés. Luego viene el crecimiento, que aquí este periodo ocurre en la pubertad, donde empiezan a crecer para formar a los ovocitos de primer orden. Y finalmente la maduración sufre finalmente la segunda meiosis, donde ocurre la liberación de todo este proceso que habíamos mencionado. Por lo tanto, podemos decir que la ovogénesis comienza antes del nacimiento, ¿ya? Cuando está el bebé en gestación, la mujer en gestación.
y se completa todo este proceso en la vida reproductiva de la mujer cuando ocurre la fecundación. Como les dije, si no ocurre fecundación, el ovocito secundario no termina de madurar a óvulo. Lo mismo que ya habían visto. Una ovogonia, ovocito primario, primer cuerpo polar, el ovocito secundario. Se vuelve a dividir, ahí está el cuerpo polar. Si es fecundado, se transforma en óvulo. Y cuando unen el material genético, se transforman en cigoto. Y ahora sí, el proceso del periodo embrionario. Inicia en la fecundación, cuando se unen en sí las células germinales, o sea, los gametos, el ovocito secundario con el espermatozoide. Unen el material genético, se forma el cigoto. Y ahí ocurre todo el proceso que vamos a estudiar ahora. Usualmente en los libros se ve así, y lo vamos a ir viendo en detalle, así que no se preocupen. Obviamente partimos con la primera semana, donde aquí tenemos una imagen del tejido del útero. Inicia la menstruación. En el periodo de la menstruación es cuando se desprende el endometrio y luego empieza a proliferar nuevamente. Empieza a crecer, 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 para cuando es liberado el ovocito estar ya muy prominente y si fue fecundado poder recibirlo con una gran capa de endometrio. Si es que no ocurrió la fecundación, vuelve a ocurrir el periodo menstrual para volver a liberar el endometrio y volver a crecer una y otra vez. Primera semana. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo mismo que decía, se empieza a contar desde la menstruación. ¿Por qué? Porque aproximadamente el día 15 desde ese último ciclo menstrual es la ovulación. Por eso es que siempre cuentan la fecha de la última regla para iniciar el periodo embrionario. ¿Qué pasa en la primera semana? El día 0 es la fecundación. Ahí inicia el periodo embrionario. Luego empieza un proceso que se llama segmentación. Rápidamente, cuando ya se unen el material genético, empieza a multiplicarse las células. Se multiplican, multiplican, multiplican. Hasta que en el día 4 y 5 empiezan a compactarse formando una verdadera mórula. Luego, a esta mora, que está muy compactada, le aparece la primera cavidad y ahí pasa a llamarse blastocito. Y una vez estando esto, el día 6 aparece lo que se conoce como masa celular interna, que eso va a dar origen al embrión. La primera semana ocurre la fecundación, segmentación, se multiplica la célula, blastulación, donde aparece la primera cavidad, y posteriormente van a ocurrir la gastrulación y la organogénesis que vamos a estudiar a continuación. Ya, la fecundación se unen los materiales genéticos, se unen y restablecen la diploidía de la célula. Cuando llegan al istmo, a esta parte estrecha de la tuba uterina, los espermatozoides dejan de moverse y la recuperan cuando ya ocurrió la ovulación, cuando detectan al ovocito. Entonces aquí, miren, la concepción ocurre, el ingreso de un espermatozoide, se une el material genético y forman el cigoto. Y empieza la segmentación. Se multiplican, luego se compactan y forman esta mora. Y cuando aparece la primera cavidad, que es esta, se empieza a llamar blastocito. Y en el blastocito aparece ese bulto, que es la masa celular interna que va a dar origen al embrión. Resumen de la fecundación. Viene el espermatozoide, penetra la corona radiada que está ahí. Como les comenté, en el acrosoma tiene enzimas que se encargan de destruir aquí para darle paso. Y luego puede ingresar la cabeza con el núcleo, que en realidad lo que ingresa es el material genético, para mezclarse con el material genético que está presente en el óvulo.
La segmentación es lo que ya le expliqué. Divisiones sucesivas. Acá tenemos imágenes reales, ya de cómo rápidamente se van multiplicando estas células. La compactación ocurre luego de la segmentación. Una vez ya multiplicada la célula, se compactan para formar una verdadera mora. Y luego viene la blastulación, cuando aparece esta cavidad que se llama blastocele. Esto que está aquí, que es la masa celular interna, se denomina también embrioblasto, porque esto va a ser el embrión. Hasta ahora es una masa celular. Ahí está la blastulación, que es lo que ocurre. Este es el blastocito ahora, porque tiene una cavidad. Y esto es en sí la blastulación. La primera semana ocurrió todo esto. Se fecundó, se transformó en cigoto, se segmentó, se compactó y se formó el blastocito. Y aproximadamente el día 7 ocurre la implantación. No es todo muy rápido, sino que primero hay una posición, luego se adhiere y finalmente empieza a invadir el territorio y empieza a introducirse dentro del tejido uterino. Ya. Esto es lo que ocurre. ¿Dónde es la fecundación? Usualmente es en esta región, ya esta región ampollar, donde se ve más abultado. Y mientras hace el recorrido por la tubo uterino durante la primera semana es que ocurre la segmentación, la morulación, para llegar el día 7 acá e implantarse. Ahora, cuando se transforma en un blastocito, con la cavidad aquí, esta es la masa celular interna o embrioblasto, toda esta capa que queda fuera se le llama trofoblasto. Aquí está. El trofoblasto va a ser el que se adhiere al tejido epitelial del útero, el endometrio. Ya ese es el que se adhiere e inicia la implantación. Así ocurre. Miren acá, viene el blastocito, está el trofoblasto, se empieza a adherir el día 7 aproximadamente y empieza a introducirse al interior. ¿Ya? Aquí dice trofoblasto tiene espacios lagunares. ¿Qué quiere decir? Que tiene como lagunas, o sea, cavidades. La segunda semana se le llama la semana de los pares. ¿Por qué? El trofoblasto se divide en dos. El citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. ¿Ya? Miren acá. Citotrofoblasto es ese que está ahí y el sincitiotrofoblasto es el que va a entrar en el tejido uterino. ¿Qué le pasa al embrión? Se transforma en dos capas de células, epiblasto e hipoblasto. Miren, lo que era una masa celular, en la segunda semana se transforma en dos capas de células, el epiblasto y el hipoblasto. El bebé hasta ahora es eso, dos capas de células. Y finalmente, lo otro que ocurre es que un tejido que se llama mesodermo también se divide en dos, en somatopleuritico y citotrofoblasto también se dividen en el esplanopleuritico. Miren, lo voy a mostrar acá. Esta es la segunda semana también. Miren, ahí se ve el sincitiotrofoblasto y acá está el citotrofoblasto. Ya el trofoblasto queda un poco hacia adentro del útero y un poco hacia afuera. El bebé se transformó en dos capas de célula, ya el hipoblasto y el epiblasto, y aquí aparece lo que les decía, el mesodermo embrionario, que está aquí, se envuelve aquí alrededor, uno, y el otro mesodermo queda acá. Hasta ahora eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que a la segunda semana se le conoce como la semana de los pares. Todo se divide en dos. Esta es la segunda semana. El embrión ahora es bilaminar. Tiene dos láminas de célula. Hasta ahora esto que está aquí es el embrión.
Y recién ahora ocurre una etapa o un proceso que es muy pero muy importante y que se llama gastrulación. De ser 2 capas de células, el embrión pasa a ser 3 capas de células. La gastrulación es la tercera semana de gestación. Y este señor dice, no es el nacimiento, el matrimonio o la muerte, sino la gastrulación, la etapa verdaderamente importante de la vida. Este es un video donde se explica muy bien. Lo vamos a ver en clases para poder explicarla en detalle. Véanlo. Es mejor entenderlo por el video. Pero en sí lo que ocurre es, eso que está ahí se llama membrana bucofaringea y este es el eje, surco primitivo. Desde aquí todas estas células migran y quedan aquí al medio atrapadas. Y en vez de ser 2 capas de células se genera una tercera capa aquí al medio. Y a eso se le llama gastrulación. Entonces, de ser 2 capas pasó a ser 3 capas. Ese proceso es la gastrulación. ¿Cómo se llaman las capas? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Cuál es la importancia? Que de estas 3 capas se originan todos los tejidos y órganos del cuerpo. O sea, aquí cada una de las capas se dedica a hacer lo suyo. Esta es la gastrulación vista en imágenes. Como les digo, es mejor verlo en el video, lo vamos a ver en clase. Aquí está lo mismo, de pasar de ser 2 capas pasa a ser 3 capas. Este es el proceso a nivel celular de lo que ocurre con las células para formar la tercera capa. Y aquí lo que les decía, el destino celular. Desde la primera semana del desarrollo, la célula ya tiene determinado su destino. Ya se sabe qué va a tener que llevar a cabo cada célula. La gastrulación da origen a la notocorda, que es el eje que va a tener el cuerpo. Cuando aparece la notocorda, ya se define. Esto va a ser, la membrana bucofaringea está en la cabeza. Vamos a devolver un segundo. Ya, aquí. Aparece la membrana bucofaringea y yo sé que esta va a ser la cabeza del bebé y esto va a ser la cola, los pies. También se sabe que esto va a ser izquierdo, esto derecho y esto va a ser adelante y atrás. Por eso es tan importante la gastrulación. El bebé ya empieza a tener forma. Así se forma la notocorda. La notocorda es el eje corporal que va a dar origen a la columna vertebral. Al mismo tiempo que ocurre eso con el bebé, el trofoblasto que rodeaba al embrión empieza a tener circulación sanguínea para formar finalmente después la conexión fetoplacentaria y nutrir al bebé. Entonces, aquí está el bebé, donde está ocurriendo la gastrulación y todos estos procesos, y en el trofoblasto ya empiezan a llegar sangre. A eso se le llaman las vellosidades primarias, vellosidades secundarias, donde ya ingresa la vascularización materna. Disco embrionario pasa a un disco embrionario trilaminar. La gastrulación es el proceso. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y aquí ya empieza la etapa fetal. La organogénesis, la etapa embrionaria, la organogénesis. Se da origen al tubo neural, estructuras del sistema nervioso, origen al sistema cardiovascular y así sucesivamente. Miren, este es un esquema, no se lo tienen que aprender, pero sí solamente lo general. El ectodermo da origen a las estructuras nerviosas. El mesodermo, por ejemplo, da origen a todo lo que es cardiovascular. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo en otra imagen mejor. Que esta imagen los va a enredar un poco. Bueno, pero para que sepan, estas capas dan origen a todos estos tejidos. O sea, cada capa ya sabe qué tiene que hacer. Y al mismo tiempo, como les comentaba, el bebé ya tiene ejes. Sabemos dónde está la cabeza, dónde están los pies, dónde está el dorso, o sea, la espalda, y dónde está su abdomen.
qué es lo que va a ser izquierdo y qué es lo que va a ser derecho. Y esto es en la gastrulación. Y empieza la organogénesis de este embrión. ¿Ya? Ectodermo, esta es una imagen, sistema nervioso, piel. El mesodermo, todo músculo esquelético. Y el endodermo, más bien órganos digestivos. La organogénesis empieza inmediatamente después de la gastrulación. Y aquí tengo un resumen. Lo que hace cada una de estas capas, que sí lo tienen que saber. Y de hecho se los voy a preguntar en todas las pruebas. ¿De dónde viene el sistema digestivo? ¿De qué capa embrionaria viene el sistema respiratorio? Eso tienen que saberlo. ¿Ya? Formación del sistema nervioso es una de las primeras cosas que ocurre y se llama neurulación. Desde el ectodermo se pliega el ectodermo, que se llama placa neural, y se cierra un tubo. Eso da origen a lo que va a ser el cerebro, la médula, y da origen a todo lo que es nervioso. Acá está el video, que también lo vamos a ver allá, que es la neurulación. Cómo esta capa ectodérmica se pliega para formar y cerrar este tubo. La neurulación. Así se genera el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Inmediatamente, al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, que se está haciendo el sistema nervioso, el mesodermo está haciendo el sistema cardiovascular, que se llama cardiogénesis. O sea, si se dan cuenta, cada una de estas tres capas ya empieza a crear los órganos que tiene encargado de hacer. Estos son los precursores de la cardiogénesis. Hay gente que se ha dedicado a estudiar cómo es que las células saben que tienen que crear el sistema cardiovascular y aquí encontraron, así se le llamaron a estos marcadores, a estos precursores. Los patrones Hox fueron investigados por estos tres señores, Lewis, Nullstein y Westschau, y ellos son los que encontraron cómo las células tenían estas marcaciones para lograr crear el sistema cardiovascular. Ya, esto es como un detalle. Obviamente no se tienen que aprender estos nombres. Por último, resumen de la tercera semana, la organogénesis. Miren, ahora ya tiene forma este embrión. Sabemos que esta es la cabeza y esto van a ser los pies. Esto es lo que hay del sistema cardiovascular, el corazón. El tubo digestivo es un tubo solamente. Y se está creando el sistema nervioso, que aquí se ve como todavía está abierto, no está completamente cerrado. Se termina de cerrar aproximadamente el día 21. ¿Ya? Aquí va a ser la cabeza y aquí van a estar los pies. Por lo tanto, ahora empiezan a salir los rasgos humanos. Esta es la organogénesis, donde podemos encontrar ectodermo, sistema nervioso y piel principalmente. Obviamente las uñas, pelo, todo sale de ahí. Mesodermo, músculos, esqueleto, riñones y el aparato reproductor. Y el endodermo, todas las glándulas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Otra resumen, para que sepan de dónde sale cada uno de los sistemas. Y ahora empieza la etapa más larga, que es la etapa fetal. Tercer mes. Rasgos humanos. Los ojos se mueven hacia lateral, ¿ya? O sea, hacia ventral. O sea, aparecen a los lados y empiezan a moverse hacia quedar en la posición final. Las extremidades ya empiezan a crecer para ser proporcionales al cuerpo. Del cuarto al quinto mes, ¿qué pasa con el bebé? Crece. Se cubre de lanugo, que es el vello con el que nacen. O sea, los bebés no es que nazcan peludos, sino que es un vello protector que tienen. Se empieza a perder recién al 9º mes. Sus movimientos ya son sentidos por la madre en el 3º mes. Va a depender si es primeriza o no también. Sexto mes. ¿Qué pasa? La piel es rugosa si nace a esta edad. Es muy rojiza.
y el sistema nervioso y respiratorio todavía están muy inmaduros, por lo que usualmente la sobrevida es menor. Séptimo y octavo mes. Ahora sí los bebés empiezan a acumular grasitas, ya no nacen tan delgaditos. La grasa se localiza en la región del pecho y en la espalda para proteger los órganos. Recuerden que los adipocitos son termogénicos y les permiten termorregular los primeros meses de vida. Y finalmente el noveno mes. El cráneo ya es la estructura más amplia, pesan aproximadamente 3 kilos a 3 kilos y medio y su distancia céfalo-caudal es aproximadamente 35 centímetros. Aquí es donde los testículos descienden. En el hombre se crean en la cavidad abdominal y aquí empiezan a descender hasta el escroto. En la mujer los ovarios también crecen aquí, se desarrollan aquí y descienden, pero solamente hasta la pelvis. Noveno mes, seguimos con eso. El bebé ya debería estar en posición de cabeza, listo para salir. Aquí es donde empieza a perder el lanugo. Por eso es que si los bebés nacen antes, obviamente son más peluditos, porque recién al noveno mes deberían empezar a perder el lanugo. Esta es la placenta. Es una barrera semipermeable, por eso es que hay medicamentos, comidas y sustancias que están contraindicadas para una mujer en estado de gestación. ¿Ya? ¿Qué hace la placenta? Es una barrera que suministra tanto nutrientes como sustancias nocivas al bebé. Depende de todo lo que ingiera la mamá, puede pasar al bebé si es que la placenta lo permite. Y al mismo tiempo el bebé libera productos de desechos que van a ir a la circulación materna. El alumbramiento es la salida de este feto, de este bebé, que pasa por el canal vaginal, pero no termina hasta que sale la placenta. ¿Ya? El alumbramiento en realidad no habla de la salida del bebé, sino más bien de la placenta. La placenta es un órgano que se crea especialmente para el bebé, o sea, es único para cada bebé. ¿Quién produce el control del parto? Nuevamente esta glándula que está situada al interior del cráneo, la hipófisis, que secreta esta hormona, prolactina y la oxitocina. Prolactina se encarga netamente de lo que es lactancia, mientras que la oxitocina, que es lo que inyectan también para inducir el parto, empieza a contraer la musculatura del útero y al mismo tiempo genera lactancia. Pero la oxitocina es la que produce la contracción uterina para finalmente llegar al parto. Eso es embriología. La edad gestacional la miden principalmente enfermeras utilizando la fecha de la última regla. Como les dije, es muy poco probable saber exactamente el día de la fecundación, pero se sabe que desde la última regla, aproximadamente 15 días después, fue la ovulación. Por lo tanto, desde aquí se cuentan 40 semanas. El cálculo de la edad fetal lo hacen mediante ecografías y van midiendo. Se sabe y hay tablas que dicen cuántas semanas tiene, cuántos centímetros mide aproximadamente y cuánto pesa. Ojo, que las ecografías son estimativos, no son imágenes reales. Por eso es que todo esto es estimativo. Resumen. Todos estos son los periodos que vimos, donde se dieron cuenta que las 3 primeras semanas son muy importantes. Y luego viene el periodo fetal desde la 9ª semana hasta que nace el bebé. La mayor cantidad de defectos o posibles fallas ocurren en este periodo, el periodo embrionario, cuando se están creando los órganos. Aunque no quiere decir que el periodo fetal esté libre de complicaciones.